Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia del año 2026 de Empleo USAC, una iniciativa de nuestro rector, el maestro Walter Mazariegos Violis, y coordinada por la maestra María del Rosario Espinosa, en el marco de la conmemoración de los 350 años de fundación de nuestra querida universidad. En este espacio ha sido creado con el propósito de fortalecer las capacidades de nuestra comunidad universitaria y del público en general, brindando herramientas prácticas para su crecimiento profesional. Hoy presentamos la conferencia Construyendo oportunidades laborales, cómo destacar en cada etapa del proceso de selección. Una charla orientada a comprender el proceso de selección desde la mirada del reclutador, la importancia de aplicar con estrategia, construir un CV adecuado, prepararse para entrevistas y fortalecer la comunicación profesional. Nos acompaña el día de hoy Augusto Chivalán, analista de reclutamiento y selección, especialista en recursos humanos, con formación en psicología y gestión de recursos humanos en nuestra casa de estudios y con experiencia en procesos de atracción, evaluación e incorporación de talento humano. Antes de iniciar, les queremos informar que el enlace de registro para su constancia de participación en esta conferencia lo encontrarán fijado en los comentarios durante la conferencia. Con mucho gusto, damos la bienvenida y cedemos el uso de la palabra a nuestro conferencista invitado, Augusto Chivalán. Muchas gracias, Abigail. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto saludarles y agradecer al programa de Empleos USAC este espacio y este tiempo para poder, en conjunto con cada una de las personas que se están conectando a esta conferencia, poder construir oportunidades laborales y a partir de ahí poder saber cómo podemos destacar en cada etapa del proceso de selección. Hoy quiero con ustedes compartir algo muy práctico que será justamente el cómo podemos construir oportunidades laborales y así destacar en cada una de las etapas del proceso de selección. Y antes de empezar con la conferencia, quiero contarles algo personal. Cuando recién me había graduado de diversificado y estaba buscando mi primer empleo, fui a una entrevista muy ilusionado, contento, emocionado, con esas ansias de poder iniciar mi vida laboral y terminé esperando 3 horas para que me atendieran y entrevistaran. Y adivinen qué, sí me entrevistaron, pero no me llamaron. Entonces, en ese momento pensé, ¿será que así es buscar trabajo? ¿Será que esto es normal? ¿Hay algo mal en mí que no hizo que me volvieran a contactar? Y creo que con el tiempo entendí que muchos procesos pueden mejorar, pero también que como candidatos podemos prepararnos mejor para cada etapa y de eso se trata esta conferencia. Es por ello que para destacar como candidatos, primero debemos de saber cómo funciona un proceso de reclutamiento y selección. Muchas veces aplicamos a una posición, a un puesto vacante y muchas veces desconocemos en qué fase del proceso vamos. Muchas veces no hay retroalimentación por parte del reclutador y sentimos esa inseguridad o esa desconfianza o estamos con esa duda constante en qué parte del proceso nos quedamos. La etapa del proceso de selección se los voy a resumir muy brevemente y es que todo inicia cuando la empresa define la vacante y publica la plaza. Luego de hacer esta etapa recibe muchos CV y hace un primer filtro donde se revisa si el perfil realmente caja. Y es ese primer paso en el que muchas veces no estamos del todo preparados o no tenemos una muy buena estrategia al aplicar a un puesto que nos quedamos en esa primera etapa. Después viene la preselección, que puede ser una llamada, una entrevista corta. Los candidatos que avanzan pasan a evaluaciones y entrevistas más formales, donde ya se analiza el tema de la experiencia, la actitud y las competencias para el puesto. Finalmente se realizan validaciones, se toma una decisión, se presenta una oferta laboral y se comunican los resultados tanto al candidato seleccionado como a aquellos que no fueron seleccionados. Conocer estas etapas permite prepararnos mejor y entender que cada fase tiene un objetivo distinto. Y para poder darles mayores detalles acerca de una de estos procesos, quiero comentarles.
Paso número 1, la empresa identifica las necesidades de contratación. Entonces, la empresa detecta una vacante, ya sea por crecimiento, por un reemplazo, por un proyecto temporal, y se define el perfil del puesto en base a la formación, la experiencia y las competencias que son requeridas. Luego, como les decía, va la segunda etapa, que es un reclutamiento, que es la publicación de la posición, y hay diferentes canales por los cuales uno puede hacer esta publicación, y los más usados en Guatemala son las bolsas de empleo, redes sociales, un programa de referidos, páginas institucionales, universidades, Empleo USAC, Computrabajo, Te Coloco, LinkedIn. Entonces, esas son estas, digamos, fuentes o canales los más usados para poder aplicar a un puesto. Luego viene la parte de la recepción y el filtro curricular, que es la revisión de la hoja de vida, validar el tema de experiencia, formación académica, estabilidad laboral, y aquí se descarta el mayor porcentaje de candidatos. Por eso les decía que la parte del prefiltro es una parte y una fase del proceso muy importante, porque la mayor parte de candidatos se quedan en esta primera etapa. Luego viene una fase de preselección, donde hay un contacto inicial. Acá hay una llamada telefónica, una entrevista virtual corta. Se valida por parte del reclutador el interés, la disponibilidad y también la expectativa salarial, que es muy importante conocer si estamos como empresa dentro de lo que el candidato está requiriendo. Luego va un proceso de evaluaciones que va a ser dependiendo del puesto. Ya más adelante vamos a detallar acerca de las evaluaciones. Y luego viene ya una entrevista formal, que esta puede ser de diferentes tipos de entrevistas, que también lo vamos a abordar más adelante. Luego viene la parte de validaciones y yo como consejo para el momento de que ustedes aplican a un proceso de reclutamiento y selección es que la honestidad es fundamental en cada una de las etapas de este proceso. Entonces vamos a ir avanzando con la presentación. Hoy les quiero preguntar... los invito a que podamos reflexionar unos segundos y les pregunto qué tipo de candidato son, qué tipo de candidato eres. ¿Eres el candidato que confirma su asistencia a una entrevista y no se presenta, pero tampoco comunicas para cancelar la entrevista? ¿Eres el que se pone nervioso durante una entrevista y no sabes qué responder o qué decir a los cuestionamientos que en algún momento te pueden realizar? ¿Eres el tipo de candidato que llega tarde, el distraído, el informal, el que muchas veces no sigue esas pequeñas instrucciones al momento de ir a una entrevista, o eres el que se preparó para la entrevista? Si te identificaste con alguno, no es necesario que me lo digan, tampoco es necesario que lo coloquen en los comentarios, pero también les hago la pregunta, ¿qué tipo de candidato quieres ser a partir de hoy? El ser consciente, ¿verdad?, de cada una de estas fases es importante para poder definir muy bien qué tipo de candidato quiero ser. Antes de postularse debe haber una preparación y una estrategia para aplicar con éxito. Se debe tener, como les digo, una preparación y estrategia para que no seas ese candidato que fue descartado desde el primer filtro por no saber qué hacer o qué decir. La preparación es algo muy fundamental en un proceso de selección. Al estar preparado te hará sentir seguro, te convertirás en alguien competitivo en el mercado laboral y la empresa a la cual estás aplicando querrá que seas parte de ellos. Luego, acá les digo, ¿por qué participar en un proceso de selección sin preparación? Es como querer ir a los Juegos Olímpicos sin haber entrenado. Y, por ejemplo, un atleta olímpico no se despierta un día y dice, hoy quiero ir a los Juegos Olímpicos, sino que se prepara durante años, entrena, ajusta, corrige y compite estratégicamente. Y no llega improvisando. De la misma manera, un candidato no debería enviar su CV sin esta preparación. Postularse también es una competencia y la preparación marca la diferencia. Y adicionalmente, pues no gana quien más aplica, gana quien mejor se prepara. Y creo que muchas veces cometemos el grave error que aplicamos a una infinidad de posiciones o plazas y a veces creemos que esa es como la metodología para que cuanto más plazas yo aplique, voy a recibir muchas más probabilidades de que me llamen. Y no se trata de aplicar a muchas plazas, sino de aplicar bien. Y aquí les doy algunas recomendaciones antes de hacer este proceso de aplicar a un puesto. Número 1 es conocernos en el ámbito profesional y laboral, es saber cuáles son nuestras habilidades, qué tipo de puestos se adapta a nuestro perfil y experiencia laboral, qué aporte de valor puede ofrecer a una empresa.
Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer antes de aplicar a un puesto vacante. Luego, el camino al éxito no es lineal. La vida en sí es una montaña rusa. No siempre estamos arriba, más no siempre estamos abajo. Hay que mantener un equilibrio. Y por eso es que aplicar con estrategia aumenta las probabilidades de avanzar en el proceso. Entonces hay que tener una estrategia, hay que tener una preparación previa a aplicar a un puesto. El CV inicia diciendo quiénes somos profesionalmente, y es por ello que les puedo platicar que como reclutador me he topado con estos tipos de hoja de vida, CVs muy extensos, CVs desactualizados, desordenados, con faltas de ortografía, sobre todo cuando son profesionales ya universitarios. Aún pasa esto en este tipo de candidatos, esas faltas de ortografía, y hay muchas hojas de vida que no están alineados al puesto que están aplicando. Aquí, como paso número 2, al realizar un CV de acuerdo al puesto, debemos de realizar un CV de acuerdo al puesto que se está aplicando. Un CV no es un documento general, se debe realizar de acuerdo al puesto al que estamos aplicando. Debemos adaptar ciertas palabras claves según el puesto en el cual estamos postulándonos. Hay que resaltar esos logros en lugar de solo funciones y evitar que el CV sea extenso, desordenado o que esté desactualizado. Muy bien. Les voy a dar 10 recomendaciones para crear un CV exitoso, y un CV exitoso ve todos estos aspectos que son bastante importantes. Uno, que es el tema de la fotografía. 2, es el tema de la estructura, la experiencia, los datos de contacto, la educación, las habilidades, las redes sociales, el tema de la ortografía, la honestidad y también la parte del diseño de la hoja de vida. Aquí les pregunto, ¿fotografía en el CV, sí o no? Algunos dicen que sí, algunos otros dicen que no. La verdad es que va a depender muchísimo del reclutador que vaya a llevar su proceso de reclutamiento y selección. Para algunos puede ser muy relevante e importante el tema de la fotografía, para otros puede ser que no lo sea tanto. Sin embargo, acá en Guatemala, un gran porcentaje que nos dedicamos al área de reclutamiento y selección, vemos con muy buenos ojos, o nos da una muy buena impresión el que la hoja de vida tenga fotografía, porque de esta forma los podemos conocer, podemos ponerle rostro al nombre de la hoja de vida, o en este caso del CV. Y aquí hay algunas recomendaciones. Les voy a indicar, la foto no define nuestra capacidad no define nuestra experiencia, no define los conocimientos y las habilidades que tengamos para X puesto, pero sí influye en la primera impresión que damos. Y es por eso que si ustedes van a incluir una fotografía en la hoja de vida, no debe de ser informal o selfie, y tiene que ser una foto presentable. Y acá les voy a dar algunos pasos de qué incluir en el CV. Con el tema de la fotografía, les vuelvo a recalcar, debemos de colocar una fotografía profesional. Nunca coloquemos una selfie en una fiesta, en el carro, o una foto de cuerpo completo. Lo ideal es buscar un fondo neutro, cuidar nuestra vestimenta, una vestimenta formal, y siempre es importante sonreír con el tema de la fotografía. Con el tema de la información personal, forma parte de la estructura, y es que con una estructura adecuada no necesitamos más de una página en la hoja de vida, y por eso es que el tema de la información personal es bastante importante. Debemos de colocar aquellos datos de contacto únicamente relevantes, por ejemplo, nombre completo, ubicación de donde residimos, no necesariamente la dirección completa, sino puede ser el municipio, la zona y el departamento en el cual nosotros residimos. También es importante asegurarnos de escribir correctamente nuestro número de teléfono y correo electrónico, ya que sin estos datos no podrán contactarle. Muchas veces nos pasa como reclutadores que recibimos hojas de vida y las mismas no están actualizadas. El número que viene muchas veces en el CV, uno llama y no responde nadie, el correo a veces rebota, entonces sí es muy importante que coloquemos estos datos de forma correcta, porque muchas veces como candidatos nos preguntamos, ¿por qué no me llamaron o por qué no me enviaron correo? Pues resulta que por tener desactualizado la hoja de vida, perdimos esa oportunidad de empleo.
Luego, como paso número 2, está el tema del perfil profesional, que es algo muy importante, hacer un breve resumen de cuál es nuestro perfil profesional, destacando cuál es nuestra profesión, a lo que nos dediquemos, cuál ha sido nuestra experiencia en X puesto o área. Eso es muy importante agregarlo porque le suma valor a la hoja de vida. Nos da a nosotros como reclutadores un panorama, una perspectiva de quiénes son a nivel profesional. Luego está lo que es el tema de las competencias clave. Y aquí me refiero al tema de las habilidades y las competencias tanto duras como blandas. Es importante incluir aquí todas aquellas habilidades técnicas, tanto duras como blandas y sobre todo también tecnológicas y sobre todo puntearlas y también incluir las habilidades blandas en un listado. Estas no se puntean. Digamos, en el caso con habilidades blandas me refiero, por ejemplo, a comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo y con habilidades duras o habilidades técnicas me refiero al conocimiento de uso de paquete Office, al uso de Excel intermedio, por ejemplo, al uso de algún tipo de programa o sistema y es así podemos colocar un punteo de en qué porcentaje tenemos conocimiento o experiencia en el uso. Como cuarto punto tenemos el tema de la experiencia laboral y con el tema de la experiencia laboral es importante que nuestra experiencia experiencia profesional siempre debe de ir de lo más reciente a lo más antiguo y no olvidemos colocar fechas. Lo ideal es colocar los últimos 3 empleos para que la hoja de vida no se extienda en caso de que nosotros hayamos tenido muchísimas experiencias laborales, pero lo ideal es colocar los últimos 3 empleos que hayamos tenido desde el más reciente al más antiguo y no olvidar colocar fechas en la parte de experiencia laboral. Vamos con el tema de lo que es formación académica. Y con el tema de formación académica o educación, es importante que coloquemos únicamente aquella educación la cual puede ser a partir del diversificado en adelante. O para quienes hayan sido su último grado cursado, sexto primaria o tercero básico, está bien. No es relevante para nosotros como reclutadores saber dónde estudiaron el kinder, dónde estudiaron la preparatoria. Para nosotros como reclutadores esa parte no es relevante y tampoco es necesaria, sino lo ideal es poder colocar esa educación o esa formación académica del último grado cursado. Para quienes son universitarios pueden colocar lo que es su carrera a nivel diversificado y luego cuál es su estatus a nivel universitario. Para aquellas personas que solo se quedaron en sexto primaria o tercero básico, pues colocamos ese último grado cursado, pero como les recalco nuevamente, no es relevante colocar dónde estudiamos el kinder, ¿verdad? Eso no es para nosotros como tal, no es relevante en la parte de formación académica. Siempre en la parte de formación académica podemos incluir aquellos cursos, aquellos diplomados y aquellas certificaciones que hemos realizado. Esto le da un valor agregado a la hoja de vida y a nosotros como reclutadores nos da un panorama de cuáles son sus principales habilidades, conocimientos para el puesto. Luego está lo que son las habilidades y competencias que ya les indicaba inicialmente, ¿verdad? Tanto que pueden ser habilidades técnicas o habilidades blandas. Y es importante que alineemos estas habilidades y competencias de acuerdo al puesto que estamos aplicando. Y por último, ya se los he comentado, pero ¿cuántas páginas debe tener un CV? Y con respecto a la estructura, como les decía, no debe ser más de 2 páginas la hoja de vida. Esto para, digamos, aquellas personas que han tenido, digamos, más de 4 o 5 empleos, con 2 páginas es suficiente. Si hemos tenido un empleo o no hemos tenido experiencia laboral, con una página es suficiente, no es necesario más de 2 páginas y tampoco adjuntar a nuestro CV la papelería completa, que puede ser TPI, título, diplomas, antecedentes. Estos únicamente los agregamos si el reclutador los solicita. Ahora vamos a la parte de qué evitar en el CV, porque así como es importante saber qué debe incluirse, también es importante saber qué debemos evitar en la hoja de vida. Y como punto número 1 es información personal innecesaria o no profesional. Como les indicaba, el colocar el tema relacionado al donde estudiamos el kinder, pues no es relevante y tampoco necesario para la hoja de vida. No va a ser algo relevante en el proceso de selección.
Número dos, evitar listas largas de funciones que sean genéricas. Tenemos que tener una estrategia y sobre todo una redacción de cómo plasmar las funciones que hemos realizado en la hoja de vida. Y luego, como punto número tres, no exagerar en nuestro CV. Muchas veces nos pasa como reclutadores que miramos hojas de vida en las cuales indican que saben hacer X o Y cosa y al momento de hacer alguna prueba de conocimientos, alguna prueba técnica, nos damos cuenta de que no era así. O en algunos casos un poco más extremos pasa de que la persona es contratada y ya cuando les damos las instrucciones de hacer X o Y actividad o función, pues resulta que no saben. Entonces, acá les dejo un breve video que creo que en algún momento nos hemos topado cuando a veces decimos que sabemos usar Excel, pero resulta que nos hacen una prueba técnica y ni siquiera sabemos qué es Excel. Entonces, hay un ejemplo bastante práctico. Y lo vuelvo a recalcar, no más de 2 páginas en la hoja de vida, con 2 páginas es suficiente. El máximo sería 2, el mínimo sería 1 página. Muy bien. Y un buen CV no cuenta todo lo que hemos hecho, cuenta lo que es relevante para la vacante a la que estamos aplicando. Y aquí les traigo un ejemplo de lo que es un CV genérico y un CV que está alineado a la plaza que estamos aplicando. Muy bien. Como punto número 3, hay que examinar detenidamente la oferta laboral, hay que evaluar cuáles son los requisitos indispensables para el puesto al cual estamos aplicando, identificar las habilidades y competencias que requiere el puesto y sobre todo evitar aplicar si no cumplimos con todos los requisitos del puesto, porque esto va a hacer que tengamos menos probabilidades de avanzar con el proceso. Muchas veces, como les decía al inicio, pensamos que al aplicar a una infinidad de plazas, vamos a tener mayor probabilidad de que nos llamen o nos contacten y no siempre funciona de esa manera. Entonces, por eso es muy importante que podamos evaluar cuáles son los requisitos que requiere el puesto en cuanto al tema de experiencia laboral, en cuanto al tema de formación académica, en cuanto al tema de los conocimientos y las habilidades que requiere el puesto. Y como les indico nuevamente, evitar aplicar si no cumplen con los requisitos del puesto. Muchas veces entramos a Computrabajo cuando estamos buscando empleo y vemos una infinidad de posiciones que nos parecen atractivas. Muchas veces es por la parte de salario y más no por el tema de lo que hay que hacer y aplicamos a una infinidad de plazas, le damos postularme y pasan los días y no nos llaman. Y a veces estamos contentos de, voy a aplicar a 10 plazas y resulta que esas 10 plazas que apliqué no me llamaron de ninguna. Entonces, por eso es importante examinar detenidamente la oferta laboral. Muy bien. Luego viene lo que es el tema de presencia digital y es que hay que mantener nuestro perfil para quienes usan LinkedIn y para quienes usan portales de empleo, pues mantenerlos actualizados, asegurándose que el perfil en estas bolsas de empleo o redes sociales pues estén alineadas a lo que dice nuestro CV, porque muchas veces quienes aplican por medio de estas plataformas, muchas veces la información en la bolsa de empleo está actualizada y muchas veces en la hoja de vida que suben a la plataforma no está actualizada. Entonces hay que alinear esas dos partes. Hay que mantenerlo alineado. Aquí les voy a presentar un breve video para que puedan tener una idea de lo que es el siguiente tema. ¿Por qué me pongo tan nervioso? ¡Qué pelotudo! Es una entrevista laboral nada más. Me bañé, me perfumé y me compré zapatos. ¿Cómo me aprietan? Parecen de quebracho. ¿Sebastián? Sí. El saludo. Uy, el saludo. Cuidado con el saludo. Apretón firme pero sin exagerar. 1, 2, 3, suelto. Adelante. Tome asiento. Sí. ¿Un café? Si digo que no, lo rechazo. Y si digo que sí, es un exceso de confianza. No, así estoy bien. Recién tomé. Muchas gracias. Bueno, bien. Soy un capo. Vamos a ver. Que no me pregunte dónde vivo. Que no me pregunte dónde vivo. Veo que vive en Isidro Casanova. Así es. ¿No es mucho viaje hasta acá? No. La verdad que estoy muy acostumbrado. Me tomo el 326 que me deja en Ramos Mejía y el 97 que es el rápido por autopista. Me deja en Miserere. Hago combinación con 2 subtes. Camino 10 cuadritas y estoy llegando. Salvo que me tome el 10 que me deja acá en la puerta. Bueno. Igual me estoy por comprar un departamento.
Ah, Sí, acá a 2 cuadras. qué bien. Me lo entregan en 2 semanas. Mentira, estás mintiendo. Un 2 ambientes tampoco es algo de otro mundo. Mentiroso. Bueno, vamos a ser vecinos. Yo vivo a 5 cuadras de acá. ¿Sobre qué calle? Sobre General... Ay, pucha, se me fue. Un general... Uno que mató muchos indios. La Valle. La Valle, General. Ah, Sí, perfecto. Muy, muy linda zona. bueno, Sebastián, quiero hacerle una pregunta. Dígame. ¿Cómo se ve usted de acá a 5 años? Bueno, a mí me gustaría cubrir un puesto dentro de la empresa que me brinde la posibilidad de crecer. En un área donde yo pueda demostrar mi proactividad y mi capacidad de trabajo en grupo. Bien. Qué suerte que googleé cómo responder esta pregunta. Decirle algo. Usted reúne todas las condiciones para este puesto. Lamentablemente el puesto se cubrió ayer. De todos modos, yo quería conocerlo cara a cara para tener en cuenta su perfil para el futuro. Entiendo. Espero que no le haya caído mala noticia. No, entiendo. No, sí, claro, si me compré unos zapatos de Quirquincho y me tomé 19 colectivos para que me conozca la cara. Bueno, igualmente para mí también fue importante conocerlo. Perfecto. Bueno, mejor así que vamos a ser vecinos. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Y lo felicito por el currículum. Muchas gracias. Muy bueno. Chao. Hasta luego. Muy bien. ¿A cuánto nos ha pasado eso cuando vamos a una entrevista? Que googleamos cómo responder a ciertas preguntas que nos puede hacer el entrevistador. Y justamente aquí viene el siguiente tema, que es entrevistas memorables y profesionales y cómo causar una impresión positiva y duradera. Para poder tener una buena preparación y una estrategia al momento de ir a una entrevista debe haber una preparación previa. Y esta preparación previa es importante porque si no muchas veces no vamos a saber qué decir o qué hacer cuando nos estén haciendo alguna serie de preguntas. Entonces, la preparación previa es muy importante investigar la empresa. Sobre el tema de investigar la empresa es importante investigar cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores. Es importante poder también identificar dónde está ubicada la empresa, si desde donde yo resido me va a quedar accesible llegar al lugar de trabajo. Entonces es importante investigar la empresa y porque muchas veces como reclutadores solemos preguntar a los candidatos si nos conocen, si investigaron algo acerca de la empresa o del puesto que están aplicando y muchas veces la respuesta es no. Y eso como reclutadores nos da cierta sensación de que el candidato no se preparó, que el candidato no aplicó de una forma estratégica a la posición. Es importante conocer el puesto y las funciones que va a tener el puesto. Muchas veces, como les decía, no leemos las ofertas laborales y aplicamos únicamente por aplicar. Y al momento cuando nos damos cuenta de que tenemos que ir a una entrevista y nos hacen una serie de preguntas, nos damos cuenta que no tenemos la preparación, no contamos con esos conocimientos que el puesto requiere. Luego es preparar respuestas a preguntas comunes. Como reclutadores, estructuramos una entrevista en 3 fases, al menos en mi experiencia personal, de esta manera lo hago. Primero voy por la parte familiar y personal del candidato, luego voy por la parte de formación académica y por último lo que es experiencia laboral. Entonces hay ciertas preguntas comunes que como reclutador hacemos a los candidatos y hay que preparar las respuestas porque es importante la seguridad, como decimos las cosas durante la entrevista. Algo que es muy importante y yo en algún momento lo hice y creo que muchos de los candidatos lo hacen, quienes se preparan y tienen una estrategia al momento de aplicar, es practicar frente al espejo. Creo que para aquellas personas que en algún momento hemos sido muy introvertidos o hemos sido unas personas tímidas y que a veces nos ha costado hablar en público, es una muy buena estrategia que podemos poner en práctica porque nos vamos a ir dando cuenta de cómo podemos prepararnos mejor al momento de ir a una entrevista. Otro punto importante es conocer nuestro CV. Les va a parecer extraño, pero sí pasa en la vida real que muchas veces el candidato no conoce ni su propio CV. Muchas veces esto puede ser
porque se lo hizo un amigo, se lo hizo un conocido, fue a un café internet y le pidió a la persona encargada que le hiciera la hoja de vida. Puede ser que muchas veces buscó alguna aplicación de inteligencia artificial y se únicamente copió y pegó lo que le dijo la inteligencia artificial y no leen lo que aparece en la hoja de vida. Entonces es importante conocer nuestro CV, porque nosotros como reclutadores, al momento de realizar una entrevista de selección, tenemos la hoja de vida a la vista y tratamos de corroborar que lo que esté en la hoja de vida, pues también poder corroborarlo por parte del candidato. Entonces es importante que conozcan su CV. Y antes de ir a una entrevista laboral, es importante consultar sobre el tipo de entrevista que nos harán. Hay diferentes tipos de entrevistas. Hay entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas, entrevistas por competencias, entrevistas por diferente tipo de metodologías. Entonces es importante que nosotros, al momento de que nos citan una entrevista, poder con el reclutador que está llevando nuestro proceso, poder consultar cuál es el tipo de entrevista que nos realizará y así poder ir preparados y listos ante cualquier situación. Muy bien. Otro punto importante es la comunicación verbal y no verbal en un proceso de entrevista. Es importante el tema de la puntualidad, independientemente si la entrevista es virtual o presencial. La puntualidad es una muy buena impresión que podemos dar al reclutador que está llevando nuestro proceso de selección. No les comento que lleguen una hora antes a la entrevista, pero por lo menos sí unos 15, 10 minutos antes de la entrevista, para poder comunicar al entrevistador pues que estamos interesados en el puesto vacante. Luego, otro tema es muy importante, es el lenguaje corporal, nuestra postura, nuestra mirada, nuestro tono de voz. Muchas veces he entrevistado candidatos que todo el tiempo están viendo hacia abajo y no tienen una mirada fija hacia el reclutador. Y nosotros lo que buscamos es justamente esa conexión como reclutador hacia los candidatos, poder conectar y a partir de esa conexión, pues el candidato se sienta seguro de sí mismo, se sienta confortable durante el proceso de entrevista. Entonces es muy importante el tema de mirar hacia los ojos al reclutador y sobre todo el tema del tono de voz. A veces no es muchas veces lo que dijo, sino cómo lo dijo o cómo se escuchó lo que dijo. Entonces es importante el tema del tono de voz. Es importante también que durante el proceso de entrevista escuchemos antes de responder. Ha pasado muchas veces como reclutadores que vamos a realizar alguna pregunta, vamos a validar algún dato de la hoja de vida y muchas veces el candidato, por no escuchar antes de responder, nos responde algo que no va de acuerdo a la pregunta que realizamos. Entonces es importante escuchar antes de responder. Aquí les dejo algún ejemplo práctico. Alguien que puede decir, no conozco mucho de la empresa, pero estoy interesado. Eso me da dudas si está interesado en el puesto o en la empresa porque no investigó. Y luego está aquella persona que se preparó y tiene una estrategia y sabe cómo responder a este tipo de preguntas y podría decir algo como, he investigado que la empresa trabaja en cierto sector y creo que mi experiencia en esta área puede aportar X o Y habilidades o conocimientos. Y como reclutadores notamos en los primeros minutos si el candidato se preparó. Entonces es muy importante que ustedes se puedan preparar y que puedan implementar alguna estrategia al momento de aplicar a una posición, porque nos damos cuenta en los primeros minutos si el candidato va preparado o no va preparado. El punto número 3 es el tema de la comunicación profesional, el saber qué dices y cómo lo dices. Y acá hay algunos puntos que les quiero recomendar o algunos tips. Uno es decir respuestas claras y con seguridad, evitar rodeos y respuestas muy largas, usar ejemplos, es importante usar ejemplos concretos, hacer énfasis en nuestras habilidades y competencias y mostrar disposición para aprender y crecer. Esos son algunos de los tips que yo les puedo recomendar al momento que estén en un proceso de entrevista. La entrevista empieza antes de sentarse o antes de llegar al lugar y ya les recalco nuevamente es el tema de la puntualidad, la vestimenta acorde al puesto, una vestimenta pues formal, la parte de lo que es el contacto visual con el reclutador y el tema de la postura y el tono de voz. Muy bien.
Número 4, responder de manera estructurada y clara, y acá es enfocarse en los resultados y aprendizajes que hemos tenido en cada una de las experiencias laborales que hemos tenido, contar experiencias reales, no inventarnos algo que no nos haya pasado a nosotros mismos, ser honesto, sin exagerar ni minimizar acerca de las funciones que realizamos, de la experiencia que tenemos, de los conocimientos y habilidades que poseamos. Número 5, aquí les doy algunas recomendaciones de errores comunes a evitar, y es hablar mal de empleos anteriores, hablar mal de compañeros, hablar mal de jefes inmediatos. Eso es un error bastante común que cometen muchos de los candidatos. Y la entrevista no es una reunión o una conversación para hacer catarsis, sino es para poder conocerlos a nivel profesional y a nivel laboral. Entonces, el hablar mal de los empleos que han tenido, como les digo, es un error bastante común y que deben de evitar. Luego es el tema de las respuestas demasiado cortas o muy largas, o muchas veces hay el tipo de candidatos que su respuesta es sí y no, y nosotros buscamos pues conocer un poco más acerca de cómo se desenvuelve el candidato. Muchos errores que también a veces cometen algunos candidatos es no hacer preguntas al final de una entrevista, y creo que sí es importante, si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas, que lo puedan realizar en el momento, no quedarse con esas dudas, porque en algún momento pueden surgir ciertas situaciones que por no consultarlo, ya luego tal vez ya laborando en la empresa, nos damos cuenta que tal vez no era lo que queríamos, no era lo que buscábamos. Entonces es importante hacer preguntas al final de una entrevista. No solo hace ver al candidato interesado por el puesto, sino también a nosotros como reclutadores nos da esa seguridad que el candidato se va a ver con la información completa acerca del puesto, y de esa manera vamos a poder ir avanzando de una forma correcta en cada una de las fases. Y acá les resalto que el tema de la actitud y la preparación pesan tanto como la experiencia. Una persona puede tener muchísima experiencia, muchísimos conocimientos, pero si no tiene actitud, creo que muy poco se puede hacer. Entonces el tema de la actitud y la preparación pesan tanto como la experiencia laboral y los conocimientos que poseamos. Muy bien. Vamos a otra parte importante, que es el tema de las evaluaciones y validaciones. Luego que ya pasamos por estas etapas de postularnos a una posición vacante, de pasar por un proceso de entrevistas, viene la parte de las evaluaciones y las validaciones. Y estas evaluaciones se van a realizar dependiendo del puesto al cual estemos aplicando. Se pueden realizar lo que son pruebas de conocimiento. Estas pruebas de conocimiento, si por ejemplo nosotros estamos aplicando una posición financiera, y en la entrevista o nuestro CV indicamos que tenemos conocimientos en procesos contables, nos van a hacer una prueba de conocimientos si realmente sabemos cómo es un proceso contable. Entonces es importante que coloquemos en el CV únicamente aquello que realmente sepamos hacer, porque en estas pruebas de conocimiento podemos quedar descartados. Luego también hay lo que son las pruebas psicométricas, y las pruebas psicométricas puede ser en distintos aspectos, puede ser para medir inteligencia, para evaluar lo que es el tema de comportamiento, o poder conocer la personalidad del candidato. Sin embargo, las pruebas psicométricas no se ganan ni se pierden. Es decir, no hay que tener miedo al momento de realizar una prueba psicométrica, porque no se ganan ni se pierden, sino a nosotros como reclutadores nos da un panorama de cómo puede ser el X o Y candidato en un ámbito laboral. Y luego están lo que son las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas van enfocadas a puestos muy específicos, y las pruebas técnicas pueden ser, por ejemplo, en el caso de pilotos, realizar una prueba de manejo para poder validar si realmente la persona cuenta con esos conocimientos y esa experiencia al volante. Y porque muchas veces nos ha pasado que un candidato puede indicarnos que puede realizar X o Y función, y al momento de hacer una prueba técnica resulta que no es así. Entonces es muy importante que también con el tema de las pruebas técnicas seamos honestos desde nuestra hoja de vida. Luego de pasar esta serie de evaluaciones, viene, en caso de ser seleccionados, vienen ciertas validaciones que realizan algunas empresas en Guatemala, y esto es realizar un estudio socioeconómico, y en algunos casos también realizan, de acuerdo al puesto, pues una prueba de polígrafo.
Con respecto al estudio socioeconómico, realmente lo que evalúa es que toda la información que ustedes como candidatos hayan dado desde un inicio, desde el momento de postularse, desde compartir su hoja de vida y durante el proceso de entrevista, pues sí sea cierto. Aquí en el estudio socioeconómico también validamos lo que es constancias académicas, validamos lo que son antecedentes penales y policíacos, validamos también lo que es el tema de las habilidades y las competencias que usted pues sí cuenten con ellas. Entonces el estudio socioeconómico es un último filtro y muchas veces si desde un inicio mentimos al momento de postularnos, puede ser que en algún momento pues seamos descartados. Y como les decía, pues en algunos casos, en algunas posiciones específicas, también algunas empresas realizan lo que es el tema de la prueba de polígrafo. Vamos a pasar al último punto de esta conferencia, es cómo convertir cada experiencia en una oportunidad de crecimiento profesional. Y es importante entender que el no también es parte del proceso. Y aquí hay una parte de cambio de mentalidad. Muchos candidatos creen que si no los llaman, no sirven, o si no los contratan, pues fracasaron, y realmente no es de esa forma. Puede ser que un candidato, pues se haya elegido un candidato con más experiencia, puede que el perfil que ustedes tienen no era exactamente el que buscaba la empresa, o puede ser un tema también de presupuesto. Entonces, entender que el no también es parte del proceso y hay que hacer ese cambio de mentalidad. Yo sé que es frustrante porque he pasado por esas experiencias que uno aplica a X o Y puesto y resulta que nos dicen que no, nos llega ese famoso correo de gracias por aplicar, pero no fuiste seleccionado, y a veces nos frustramos y nos desanimamos, nos desmotivamos, pero hay que entender que el no también es parte del proceso y hay que tener ese cambio de mentalidad. Luego es que hay que analizar cada proceso como aprendizaje, y acá es importante el aprender de cada uno de los procesos de selección en los cuales tenemos. Después de cada entrevista, el candidato ustedes como candidatos deberían de preguntarse, ¿me preparé lo suficiente? ¿Hubo preguntas que no supe responder? ¿Mi CV estaba alineado al puesto que estaba aplicando? ¿Transmití seguridad? Entonces, es importante esa autoevaluación después de finalizar un proceso de selección para poder convertir esas experiencias en lo que es mejora continua. También es importante construir resiliencia profesional. Y acá es importante el tema de que el crecimiento profesional no siempre es inmediato, pero sí es acumulativo. Y acá lo que les quiero dar a entender es que la diferencia entre quien logra empleo y quien se rinde es la resiliencia. Entonces, el mercado laboral pues no premia al más rápido, sino al más constante y a aquella persona que se pueda preparar y pueda aplicar una estrategia al momento de aplicar a un puesto. También es importante fortalecer nuestro perfil mientras estamos buscando empleo. Puede ser que en algún momento de las plazas que hemos aplicado la respuesta haya sido no, o el que no hayamos sido seleccionados, pero es importante fortalecer nuestro perfil profesional. Y aquí van alguna serie de recomendaciones para darle seguimiento a la parte profesional. Y uno es que podemos tomar lo que son cursos cortos, también mejorar nuestro perfil en LinkedIn y en las bolsas de empleo, poder evaluar qué no hemos estado haciendo bien para poder implementar esas oportunidades de mejora. Practicar entrevistas, como les decía en su oportunidad, practicar frente al espejo, si tenemos un amigo, un familiar, un conocido que nos puede apoyar, creo que eso también es bastante importante, el practicar las entrevistas. Y luego desarrollar habilidades y competencias. El seguir preparándose académicamente, el seguir formándose, eso es bastante importante, y eso convierte el tiempo de espera en inversión profesional. Es importante también invertir en nosotros. Luego, el siguiente punto es que no compites solo con tu experiencia, sino compites con la percepción que generas. Y acá es el tema de construir reputación y red de contactos. Cada proceso también es una oportunidad para dejar una buena impresión, generar networking,
conectar en LinkedIn y ser considerados a futuras plazas. Es posible que en esa oportunidad tu puesto no se alineaba a lo que la empresa buscaba, pero si tú dejas esa puerta abierta, seguramente el reclutador en algún momento te va a tomar en cuenta para aquella posición en la cual tu perfil profesional sí encaja. Entonces es importante dejar esas puertas abiertas y ser agradecido en cada uno de los procesos que en algún momento llevamos, porque no sabemos si para X plaza no funcionó, pero puede ser que para otra sí funcione. Y eso es tu marca personal. Es importante trabajar lo que es nuestra marca personal, el poder saber cómo queremos que los demás nos vean y cómo nosotros nos queremos ver a nosotros mismos y ser lo más profesional que sea posible. Y para ir finalizando con la conferencia, pues no todos los procesos de selección resultan en una contratación, sin embargo, cada uno de ellos brinda lecciones valiosas. Y yo les puedo decir que hoy en día no soy la misma persona que fui hace 4 años cuando empecé a buscar una oportunidad en recursos humanos. Recibí muchas respuestas negativas, muchas veces no me llamaron, no me contactaron, muchas veces recibí ese famoso correo de no fuiste seleccionado, pero creo que parte de poder prepararnos y desarrollar una estrategia al momento de aplicar un puesto y esa constancia que podemos dar hacia lo que estamos haciendo, pues tarde o temprano vamos a ver resultados. Entonces, acá los invito pues a no desanimarse. El proceso de selección no solo evalúa candidatos, sino también forma personas. Es bastante valioso esta parte, que al final no terminamos de ser personas en el ámbito laboral, entonces veámoslo más allá. Muy bien. Y para finalizar, hoy hablamos de 3 cosas muy fundamentales. Uno fue prepararnos antes de postularnos. Número 2, comunicar nuestro valor en la entrevista. Número 3, aprender de cada experiencia. Pero en realidad, todo se resume en una sola palabra y estrategia: es que el mercado laboral no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación, mentalidad y coherencia, y sobre todo constancia, y no gana pues quien más aplica, sino gana quien mejor se prepara, mejor comunica y mejor aprende. Y pues cada proceso que vivan, incluso en los que no terminaron en contratación, pues de alguna forma está formando una mejor versión a nivel profesional en ustedes. Y si algo quiero que se lleven de esta conferencia es que no se frustren por un proceso, sino úsenlo para poder fortalecerse, porque las oportunidades no se esperan, sino las oportunidades se construyen. Entonces, yo con eso estoy finalizando con la conferencia y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Augusto. La verdad, muy interesante todos esos tips que nos está compartiendo el día de hoy. Vamos a dar unos minutitos para preguntas, para que todos los que nos están viendo ahorita puedan escribirnos a través de los comentarios las dudas que tengan, para que nuestro invitado del día de hoy les pueda ayudar a resolver. Entonces, vamos a iniciar ahorita con algunas preguntas que vimos que estuvieron colocando durante la presentación, Augusto. La primera dice: respecto a la investigación previa que menciona, ¿qué recomienda hacer cuando las vacantes en plataformas son confidenciales o no especifican el nombre de la empresa? ¿Vale la pena postularse aún sin tener esa información? Muy bien. Con esta pregunta hay que entender lo siguiente: cuando una posición es confidencial, muchas veces es porque hay una persona ocupando ese puesto. Entonces hay información a nivel público que en ese momento no puede ser divulgado. Entonces hay que entender esa parte del por qué una posición puede aparecer como confidencial. Una vez entendiendo esa parte, creo que si la posición va alineada a la experiencia que tenemos, a nuestro perfil profesional y dentro de las funciones y requisitos, digamos, nuestro perfil encaja, yo los invito a que apliquen, a que se postulen y al momento que el reclutador o reclutadora les contacte para hacer ese primer contacto inicial, poder hacer esta serie de preguntas para poder validar el nombre de la empresa, dónde están ubicados, la parte salarial. Entonces, yo los invito a que sí participen, a que sí se postulen, pero, digamos,
el objetivo de mantener una posición confidencial es porque seguramente hay una persona ocupando ese puesto, y si la publicamos de forma abierta con toda la información, muchos podemos llegar a decir, están buscando mi puesto, están buscando mi plaza. Entonces va por ahí el tema de la finalidad de por qué mantenerlo confidencial, pero yo sí los invito a aplicar. Interesante, Augusto. La verdad creo que es algo que creo que hasta todos tenemos esa duda, ¿verdad? De saber por qué es confidencial, pero creo que con su respuesta que ahora ya sabemos cuál es el motivo por el cual aparecen así las plazas publicadas. Tenemos como siguiente pregunta, y si posterior de la entrevista se llega a pasar a la fase de prueba psicométrica y posteriormente no le contactan a uno. Muy bien. Estos son errores que muchas veces pasan por lado de nosotros como reclutadores. Y aquí creo que hay una parte humana que como reclutadores en algún punto hemos perdido, y es el tema de la empatía. Aquí en esta parte muchas veces sucede de que al no conocer las fases de un proceso de reclutamiento y selección, nos quedamos justamente con la duda de en qué fase del proceso voy, por qué no me llamaron, por qué ya no me contactaron, por qué ya no hubo una respuesta. En esta parte, yo lo que los invito a los candidatos y candidatas es que puedan solicitar esa retroalimentación, tanto durante el proceso de entrevista como al momento de tener un proceso de pruebas psicométricas o pruebas de conocimientos o pruebas técnicas, porque sabiendo esa retroalimentación por parte del reclutador, nosotros nos podemos quedar tranquilos y podemos generar oportunidades de mejora para poder identificar en qué parte del proceso fallé, y de esa forma pues prepararnos mejor para otros procesos que tengamos a futuro. Entonces, y en esa parte, si han tenido esa experiencia, yo los invito a que contacten al reclutador o reclutadora que llevan su proceso y poder solicitar retroalimentación. Y creo que esa parte con nosotros reclutadores tenemos que ser mucho más empáticos y ver esa parte humana, ¿verdad? De que muchas veces como candidatos nos quedamos con esa duda, con esa inseguridad, con esa desconfianza de qué pasó, ¿será que dije algo mal, hice algo mal? Entonces, creo que es importante solicitar esa retroalimentación. Muchas gracias, Augusto. Seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿es recomendable gastar o invertir dinero para que nos realicen los estudios socioeconómicos cuando la empresa no quiere pagarlos? Muy bien. En este caso, creo que la pregunta va más a un tono legal y poder validar si pues esto es permitido por la ley o no. Les voy a contar una experiencia que en algún momento tuve. Yo en una oportunidad aplicaba un puesto vacante, y en esa oportunidad a mí me hicieron pagar el 50% del estudio socioeconómico. No avancé en el proceso, y ese 50% que aporté para que se realizara el estudio socioeconómico pues no regresó. Entonces, lo recomendable es realmente no pagar ningún tipo de dinero al momento que se realiza un estudio socioeconómico. Esto es algo que debe ser cubierto por la empresa, y porque muchas veces nos hemos topado con estafas y con empresas que realmente solo son de cartón, y muchas veces la finalidad que tienen hacia los candidatos es poder engañarlos y poder quedarse con su dinero. Entonces, ahí también va la parte importante de poder investigar a las empresas en las cuales estamos aplicando. A mí una oportunidad me pasó que estaba buscando empleo y fui a Zona 9, no voy a decir la ubicación, pero resulta que era una empresa de cartón, es decir, no existía y realmente era estafa. Entonces, por lo general ese tipo de empresas van a ser aquellas empresas que nos van a solicitar algún monto, digamos, monetario para poder, digamos, pagar X o Y situación, y nosotros pensamos, muchas veces por la desesperación de buscar trabajo o encontrar un empleo, pues lo pagamos, ¿verdad? Pero sí, mi recomendación es no poder invertir, digamos, en ese tipo de situaciones. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo se podría responder a esta pregunta? ¿Qué cambiaría de su personalidad o aspecto físico? Muy bien. Creo que les voy a dar un ejemplo. Yo cuando realizo
entrevistas, yo en la parte de descripción del candidato, pues me gusta saber cómo se describe el candidato a sí mismo. Y el candidato me va a dar una serie de palabras de cómo se percibe él o cómo él considera que lo percibe el resto de personas. Y luego mi siguiente pregunta va enfocada a qué oportunidades de mejora implementaría en usted tanto a nivel personal o profesional. Entonces yo creo que va enfocado a esa parte de poder conocer cuáles son esas oportunidades de mejora que nosotros tenemos a nivel personal o profesional y, digamos, creo que por ahí va la pregunta. Ok. Siguiente dice, si la persona llena los requisitos, pero por la edad ya no lo contratan, ¿qué le recomienda? Muy bien. Creo que acá es un tema bastante complejo porque creo que no todas las empresas están abiertas a contratar personas a partir de X o Y edad. Entonces, yo en este caso los invito a que independientemente de la edad que tengan, apliquen a las posiciones. Porque sí, allá afuera hay empresas que sí, a pesar de la edad que tengan, no van a ver eso como un factor para poder descartarlos. Porque creo que esas personas que ya tienen cierto recorrido profesional, pues tienen ciertos conocimientos, tienen habilidades, tienen experiencia, que eso puede aportar también a un equipo de trabajo. Entonces, es un tema bastante complejo. Muchas empresas a veces a partir de cierta edad pues ya no contratan, pero yo sí los invito a que de todas formas pues sigamos aplicando esos puestos. Ok, seguimos. ¿Cuánto tarda aproximadamente el proceso de selección después de la entrevista? Muy bien. Aquí hay que entender que cada empresa tiene de forma estructurada su proceso de reclutamiento y selección. Cada empresa va a ser diferente y por eso también es importante que al momento de que nosotros apliquemos a un puesto vacante, preguntemos durante la entrevista cuál es el proceso siguiente, cuál es la siguiente fase, el poder consultar en qué fase del proceso vamos y poder justamente consultar cuál es el tiempo que se tiene para cubrir la plaza. Porque creo que ahí vamos a ir entendiendo cómo va a funcionar el proceso, pero eso va a depender de cada empresa, porque cada empresa maneja fases y procesos de reclutamiento y selección totalmente diferentes. Entonces, yo en esa parte los invito a que en el puesto en el que estén aplicando, en la empresa donde estén aplicando, al reclutador o reclutadora, pues les pregunten directamente cuántas fases o procesos contiene el área de reclutamiento y selección, en qué fase del proceso van y que les puedan retroalimentar sobre el estatus de su proceso. Ok. Luego dice, aquí preguntan, dice si es válido omitir educación académica si no es necesario según el puesto. Aquí lo ideal es que coloquemos nuestra formación académica para quienes están graduados a nivel diversificado a partir de diversificado. Si su último grado académico fue en nivel primario o básico, colocamos esa información, pero lo que ya no es necesario o innecesario es colocar información académica, por ejemplo, de dónde estudié el kinder, de dónde estudié la preparatoria. Por ejemplo, hoy en día el tema antes era bastante importante estudiar mecanografía. Ahora, digamos, con los procesos que van avanzando y que ahora todo es mucho más digital y tecnológico, pues ese tipo digamos, de conocimientos o formación académica en algún proceso o en algún puesto donde vamos a utilizar sistemas de cómputo, pues ya no es del todo relevante. Tenemos que enfocar nuestra formación académica en base al puesto que estamos aplicando. Ahí no es la parte de omitir, sino saber qué información va a ser valiosa al momento del proceso de selección. Creo que ahí es identificar de nuestra formación académica qué es valioso para el proceso que estamos llevando a cabo. También tenemos, dice que al ser primer empleo, en busca de su primer empleo, ¿qué pueden colocar como experiencia? Muy bien. Acá, con el tema de la experiencia laboral, creo que cuando estamos en proceso de graduarnos a nivel diversificado, pues realizamos prácticas supervisadas por parte del colegio y son X o Y cantidad de horas que realizamos de prácticas en alguna empresa. Podemos colocar esta experiencia no como laboral, pero como una experiencia de aprendizaje,
podemos colocar esta experiencia en la hoja de vida, poder colocar o describir cuál fue, digamos, las actividades o funciones que estuvimos realizando durante el proceso de práctica y qué aprendimos de. Creo que esa es información que podemos colocar en la parte de experiencia. Quizás no dejarlo en blanco en la parte de experiencia laboral, porque no tenemos experiencia laboral formal, pero la experiencia que hemos adquirido en el tema de prácticas, de una u otra forma, suma a los conocimientos, a las habilidades y a las competencias que vamos desarrollando. Entonces, yo ahí sí considero que es importante colocar la parte de prácticas, poder validar en qué área estuvimos, qué funciones estuvimos realizando, qué aprendimos, qué habilidades o competencias desarrollamos en lo que estuvimos apoyando en la empresa en la parte de prácticas. Como siguiente pregunta tenemos, dice, hay muchas ofertas laborales, pero ahora con esa modalidad de llenar y enviar por correo la información, ya no se sabe si ven o leen información que se envía. Incluso da desconfianza porque es información personal la que se comparte. ¿Podría repetir la pregunta de ahí? Con mucho gusto. Ahorita voy, permítame, dice. Acá dicen que a la hora de enviar la información a través de esas modalidades de llenar y enviar información, da desconfianza que como envían información personal, si realmente la leen o no. Muy bien. Aquí con esta pregunta mi recomendación es lo siguiente. Al momento vivimos en un país, digamos, donde podemos decir que no es un país seguro, donde hay diferentes situaciones que nos vemos vulnerables y el tema de compartir información personal, pues aún más, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que al momento que ustedes apliquen bajo esta modalidad, ya sea por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp o por medio de cualquier plataforma o bolsa de empleo, es importante que únicamente coloquemos información personal necesaria para el contacto. Y aquí creo que van algunas recomendaciones de seguridad. Creo que yo lo que les invitaría a colocar en su hoja de vida es su nombre completo, colocar únicamente la zona, el municipio y el departamento en donde residen, sin colocar dirección completa, colocar un número de contacto y un correo electrónico. Luego más datos como número de NIT, tal es el número de EPI, tal vez no colocarlo porque son datos que al ingresar a ciertas plataformas con el tener el número de NIT o el número de EPI podemos acceder a otra información. Entonces creo que como candidatos podemos hacer digamos, esa estrategia de prevención de riesgos, ¿verdad? Y colocar únicamente información que sea únicamente necesaria. Bueno, tenemos como siguiente pregunta, yo creo que es yo creo que muchos tienen duda de esto. Dice, ¿qué tan formal o semiformal se puede ir a una entrevista en cuanto al vestuario? Ok. Con el tema de la vestimenta es importante que seamos presentables. Yo a mis candidatos les digo presentarse con vestimenta formal, en ningún momento les digo preséntense con saco, corbata, sino tiene que ser una vestimenta presentable de acuerdo al puesto. Y muchas veces no tenemos en nuestro closet pues ese tipo de ropa, ¿verdad? A veces no siempre andamos con ese tipo de ropa o no solemos vestir de esa forma, entonces lo ideal es que nos presentemos de forma presentable. No es necesario llegar, como les digo, con saco, con corbata, sino de una forma presentable. Puede ser un jeans liso, que no esté roto, que no esté rasgado, puede ser una playera polo, puede ser una camisa manga corta, puede ser unos zapatos casuales. Entonces no es necesario, digamos, llegar como vestidos muy elaboradamente. Si no tenemos digamos, a la disposición o a la mano pues ese tipo de vestimenta, pues buscar dentro de nuestro armario o nuestro closet pues qué ropa, digamos, es presentable y que con eso podamos llegar a la entrevista. Siguiente, dice, es importante, perdón, ¿qué tan recomendable es aplicar a empleos cuando se conoce muy poca información de la empresa y de su cultura organizacional? Muy bien. Acá
los invito a, así como nosotros como reclutadores los investigamos a ustedes como candidatos investiguen a las empresas. Yo si algo he hecho al momento que en algún momento he aplicado un puesto es investigar la empresa, me pongo a buscar en Google, coloco el nombre de la empresa, si tiene página web, me pongo a ver la página web, poder conocer su misión, su visión, sus valores. Si la empresa tiene perfil de LinkedIn, busco a la empresa en LinkedIn. Por lo general, en la parte de marca empleadora, las empresas van a publicar, digamos, lo que hacen en cuanto al tema de la cultura organizacional en la empresa. Entonces, también puedo validar el tema de redes sociales, puedo buscar si la empresa tiene perfil de Facebook, tiene perfil de Instagram, tiene perfil de TikTok, tiene perfil de Twitter, o ahora X, tiene canal de WhatsApp. Entonces, creo que podemos buscar en estas redes sociales para conocer un poco más acerca de la empresa. Y creo que también es válido preguntar con nuestros conocidos, nuestros familiares, estamos aplicando a cierta plaza y esta empresa me llamó, entonces puede ser que también nuestros conocidos o familiares sepan un poco más acerca de la empresa. Entonces creo que son algunas estrategias para conocer un poco más acerca de la cultura organizacional y acerca de a qué se dedica la empresa o cuál es su giro de negocio. Bueno, vamos a ir ya finalizando justo con las últimas 2 preguntas acá. Dice, ¿es importante colocar en referencias personales? No, ¿es importante colocar en el CV referencias personales? Únicamente si el reclutador lo solicita, justamente por la parte de seguridad y riesgo que en algún momento podemos llegar a tener porque aplicamos a X o Y plaza y resulta que pues la empresa no es confiable. Lo más recomendable es no colocar ni referencias laborales o personales en la hoja de vida, porque puede caer en que estemos aplicando un lugar que sea para una estafa y pueden llamar a nuestros conocidos y ellos también se pueden ver afectados. Entonces, conforme vamos avanzando en el proceso de reclutamiento y selección, el reclutador nos va a solicitar esas referencias laborales o esas referencias personales y en muchas ocasiones cuando llenamos una solicitud de empleo, esa información la colocamos en la solicitud de empleo. Entonces, yo no lo veo, en la parte de seguridad y prevención de riesgos, yo no veo recomendable colocar esas referencias porque no sabemos qué pueda pasar con esa información. Ok, y última pregunta. ¿Qué responder al momento que nos preguntan por qué quiere trabajar con nosotros? Muy bien. Aquí es importante que nosotros sepamos, nuestras habilidades, el poder conocer nuestras competencias, y lo decía al inicio de la conferencia, el poder conocer qué valor agregado puedo aportar a la empresa. Yo creo que definiendo muy bien nuestras habilidades, nuestras competencias y el aporte que podemos o el valor agregado que podemos aportar a la empresa, creo que podemos responder de forma consciente a esta pregunta. Muchísimas gracias, Augusto. Damos por finalizado el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar nuestro cierre. Entonces, agradecemos a Augusto Chivalán por compartir con nosotros una conferencia tan valiosa para el desarrollo profesional de nuestra comunidad. Hoy comprendimos que construir oportunidades laborales implica preparación, estrategia, comunicación profesional y aprendizaje constante en cada uno de los procesos de selección. Les recordamos que para obtener su constancia de participación debe registrarse en el enlace fijado en los comentarios o enviarnos un mensaje directo por nuestro perfil de Facebook para poderles enviar el link antes de que termine la conferencia. Asimismo, les invitamos a todos los sancarlistas a registrarse en nuestra plataforma empleo.usac.edu.gt, donde podrán encontrar oportunidades laborales y actividades formativas para fortalecer su perfil profesional. También queremos comentarles que el programa de Empleo USAC tiene actividades abiertas para todo público durante el año, como el kiosco del Empleo USAC y Feria de Empleo USAC, en el cual podrá aplicar a diversas plazas vacantes de manera presencial. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro WhatsApp,
donde publicaremos las empresas participantes y plazas que tienen disponibles para todo público. Queremos enfatizar que plataforma de empleo, esas para sacar listas, pero para todo público ajeno a la universidad, tenemos kiosco de empleo y feria de empleo. A continuación, vamos a proceder a la lectura del diploma de agradecimiento para nuestro conferencista el día de hoy, en reconocimiento a su valiosa colaboración en esta conferencia. Dice, Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Empleo USAC, otorgan el presente diploma a Augusto Chivalán por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, construyendo oportunidades laborales, cómo destacar en cada etapa del proceso de selección. Evento realizado el 12 de febrero del año 2026 con una duración de 1 hora. Este diploma puede ser verificado en el programa de empleo USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ID y Enseñar a Todos, y posee la firma de nuestro rector, el maestro Walter Ramiro Mazariegos Violis, y de nuestra coordinadora, maestra María del Rosario Espinosa Álvarez. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a Augusto por este valioso aporte hacia nuestra comunidad sancarlista y no sancarlista, y les esperamos en las próximas conferencias de empleo USAC. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Abigail, y un saludo a todos y que pasen un muy buen feliz día. Gracias.